saludo para todos los amigos de la plataforma Gestionando Negocios. En esta oportunidad estamos contentos de tener como invitada a una invitada especial que es Katarzyna Dunin-Borkowski. Todos nosotros, cuando queremos informarnos de las novedades tributarias, acudimos puntualmente a su página de LinkedIn, la cual nos imparte día a día toda la información que requerimos en el ámbito tributario. Katarzyna, previo saludo. Gracias Juan por esta invitación, muchas gracias. Perfecto, permítame decir tus credenciales. Claro. ¿Me lo permites? Sí, muy por bien. favor. Katarzyna Dunin-Borkowski es directora de Tax y Legal en PwC, Perú, y también es vicepresidente del Comité de Asuntos Tributarios en ANCHAN. A la vez, ella es docente de pregrado, posgrado. De pregrado en la PUC. En la Facultad de Derecho de la PUC. De posgrado en la PUC y en la Universidad San Pablo, en este ejercicio, pero también, no ejercicio, en este semestre, pero también en de la Universidad San Pablo. De la San Pablo. Sí. Muy bien, entonces para precisar, ella es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Facultad de Derecho, y también es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad San Pablo, entiendo que en la especialización de tributación. Sí. Muy bien, gracias Katarzyna por tu tiempo. Ella nos ha permitido estar aquí en las oficinas de PricewaterhouseCoopers, que es donde ella labora permanentemente, ¿verdad? Profesionalmente, ¿Hace cuánto tiempo en Price? Estoy 4 años aquí. Y me imagino que la experiencia, estar rodeado con profesionales aún no es espectacular. Sí, realmente fue una de las razones por las que tomé la decisión de salir de mi zona de confort y venir aquí a Price. Estoy muy contenta y muy orgullosa de formar parte de este equipo de profesionales. ¿Cómo inició, Katarzyna, la pasión por el derecho tributario? Es una pregunta, mira, es curioso ya. Yo no tengo mucha memoria de mi infancia, salvo de algunos eventos. Y recuerdo un evento, en mi casa no había televisión. Mi papá consideraba que no debía haber televisión y nos mandaba a leer. Bueno, y a la vuelta de mi casa había una chica, una amiga, que tenía televisión. Y en esa época había Gisela Valcárcel. O sea, ese es mi primer recuerdo tributario. No sé si esa es mi primera pasión, pero es mi primer recuerdo tributario. ¿Un programa de Gisela Valcárcel? Sí, había un programa de Gisela Valcárcel que se llamaba Lo Gisela, en aquel entonces. ¿Y en qué consistía el programa? Gisela Valcárcel respondía al teléfono y la gente jugaba y se ganaba algo. Como producto de ese programa, yo había acudido a la casa de mi amiga, me había sentado frente a su televisor y escuché a Gisela Valcárcel que hacía concursar a alguien y alguien ganaba un televisor y una licuadora. Entonces le informa que se ha ganado un televisor y una licuadora y Gisela le responde y le dice: uy, muchas gracias, estoy muy emocionada, pero yo sé que hay que pagar un impuesto. Y Gisela Valcárcel le respondió: no te preocupes, ceñito, vendes la licuadora y pagas el impuesto. ¿Literal? Literalmente. ¿Y te recuerdas? Ese es mi primer recuerdo en materia tributaria. No sé si ahí surgió mi pasión por el derecho tributario, pero es una cosa para mí como que reveladora, que si bien no recuerdo muchas cosas de mi infancia, recuerdo claramente ese evento en mi vida. Tendría yo 8, 9, 10 años, no te podría decir exactamente qué edad, pero es mi primer recuerdo tributario. Y bueno, respecto de mi pasión, yo soy muy apasionada en todo. En todo lo que haces. En todo lo que hago. Muy bien. Es mi personalidad. Y la verdad es que el derecho tributario es apasionante porque primero es transversal, es decir, el derecho tributario ataca, no sé si la palabra se ataca, el derecho tributario resuelve temas en todas las materias, ¿no? Minería, pesquería, inmobiliario, familiar, sucesiones, todos los temas que puedas imaginar. Entonces, en realidad, no hay día en el cual tú no aprendas algo nuevo o no aprendas algo de otra rama. Y si a eso le sumas que el derecho tributario, su objetivo es recaudar, y el objetivo de recaudar es para satisfacer... El objetivo. Exacto, es recaudar para satisfacer las necesidades públicas, ¿no? Y esas necesidades públicas, en principio, deberían ser destinadas a las personas con menores recursos,
tienen una vocación de hacer más justo el mundo. Otra cosa es que pase efectivamente eso, ¿no? Pero esa es la vocación. ¿Podríamos decir distribución de riqueza? Sí, también es la redistribución de la riqueza, pero finalmente es el obtener recursos para que el Estado los dedique a satisfacer las necesidades públicas de la sociedad. El gasto público. Y a mantener a la sociedad en armonía, ¿no? Entonces, el objetivo es muy loable y por eso me gusta tanto. Claro, ahí podrías criticarme y decir, oye, pero en realidad pues los tributos no se dedican a esa finalidad. Pero ese es otro tema. Es otro tema. Coméntanos, Katarzyna, ¿cómo así eres influencer en LinkedIn? Nosotros, bueno, yo me considero un seguidor tuyo. Gracias, muchas gracias. Me informo día a día con las publicaciones que tú realizas, pero lo haces de una manera muy amena, la cual invita al lector a leer todo el contenido. ¿Cómo así y cuáles son las estrategias para dar las primicias en materia tributaria? Me imagino que tienes una fuente de información. Ya sé que te apasiona la lectura por la educación de tus padres, pero ¿cuál es el secreto para dar la primicia y que seas la number one en dar, valga la redundancia, la primicia en materia tributaria? Mira, me han preguntado muchas veces eso. ¿Cómo soy influencer en LinkedIn? Respecto a tu primera pregunta, no lo sé. Empecé en el año 2019, si no me equivoco, en la plataforma, y mi primer objetivo era guardar información para mí, es decir, yo decía, esta información es importante para mí, hay que incluirla, ¿no? Pero el LinkedIn no tiene esa funcionalidad de... Muy rápidamente me di cuenta que el LinkedIn no tiene esa funcionalidad como la tenía el Facebook en su momento, de que tú podías, por ejemplo, guardar fotos, ¿no? El Facebook en algún momento se utilizaba mucho como una especie de fotos digitales, de archivo de fotos digitales. Fue dándose esta pasión un poco... con el objetivo de informar, con el objetivo de transferir información, porque creo que a veces no es tan fácil llegar a esa información, ¿no? ¿Cómo la obtengo? Mira, mi premisa es contar las cosas de las cuales yo estoy segura, ¿no? Porque chismes me llegan por todos lados, ¿no? Si bien es cierto que yo puedo utilizar la palabra chisme a la hora de contarlo, que eso podría ser que eso se respondería a tu tercera pregunta, pero ¿cómo obtengo mi información? Bueno, trato de que la información sea segura. Yo me despierto muy temprano, soy muy organizada, además de apasionada, soy muy organizada, entonces me despierto muy temprano y ya sé leer el peruano, en el sentido de que ya sé qué normas son las que me interesan y cuáles no. No es que me lea todo el peruano a las 5:30 de la mañana, que es la hora que me despierto, sino que yo ya sé cuáles son las normas, cuáles son las áreas del Estado que podrían emitir algunas normas que podrían ser de mi interés, ¿no? Entonces lo que hago es revisarlo y tengo un protocolo, ¿no? Me despierto. Me imagino que es muy disciplinada. Sí, trato de ser disciplinada. No siempre lo logro, ¿no? Pero trato de ser disciplinada. Entonces me despierto. Ahora el peruano está en versión digital. Reviso el peruano, bueno, reviso la página web de la SUNAT, reviso la página web del Tribunal Fiscal y si encuentro algo que pudiera ser interesante, lo coloco. Y respecto de la forma como escribo, yo creo que la materia tributaria es una materia que a mucha gente le genera como tirria porque implica pues el desembolso de dinero. Entonces, si tú se los cuentas de manera rígida o utilizas las mismas palabras que utilizan, por ejemplo, no sé, el órgano administrativo, que es la SUNAT, la gente que ya trae de por sí un sesgo cognitivo para no querer entender, no lo va a querer entender. Entonces trato de hacerlo ameno en la medida de lo posible, siempre pensando en mi mamá, en cómo le explicaría las cosas a mi mamá. Mi mamá no es tributarista, mi mamá es geógrafa, pero cómo le explicaría las cosas a ella para que ella las pudiera entender. No porque porque la considere que no va a entender, sino simplemente porque tiene pues no se ha cultivado en materia tributaria, porque tampoco no es su materia, y a su vez pues tienes ese sesgo cognitivo, ¿no? Contra los tributos,
contra el destino, los tributos, etc. En las oportunidades que te he escuchado siempre haces la alusión a la educación por parte de tus padres. Me imagino que estás muy agradecido con ellos porque te han transmitido ciertas líneas de vocación a tu persona. Yo soy algo así como un ser raro, ¿no? En el sentido, suena raro, ¿no? Pero claro, imagínate, he crecido en una casa sin televisión. Entonces, por ejemplo, yo no veo mucha televisión al día de hoy porque no he estado influida o imbuida en la televisión, ¿no? Entonces, leo mucho. Ciertamente cuando era chica me quejaba, ¿no? Y seguramente en algún momento he pataleado contra el hecho de que me hayan hecho vivir como en el inicios del siglo XX, ¿no? Ni siquiera, porque leyendo. Pero sí, por supuesto, estoy muy agradecida a mis papás. Mi papá ya no vive, pero sí era una excelente compañía y mi mamá me enseñó a ser disciplinada y mi papá a ser apasionada, ¿no? Creo que soy la combinación de los dos, aunque físicamente me parezco a mi mamá, a mi papá no me parezco. Muy bien, Katarzyna, gracias por las palabras sinceras que haces alusión a tu familia. Gracias también por darnos esos tips. ¿Cuál es el secreto de publicar información, la cual es primicia para todos los días? Bueno, es primicia porque me despierto más temprano, nada más. El secreto es levantarse temprano. Nada más, porque yo creo que sí. Además también, bueno, creo que la práctica hace al maestro. Entonces, si me meto todos los días al peruano, ya sé en dónde buscarlo, ¿no? Es mucho más fácil que en otros casos. El día de hoy, Katarzyna, queremos transmitir a nuestros amigos de la plataforma Gestionando Negocios cuáles son las estrategias para afrontar de manera exitosa una fiscalización tributaria. La primera pregunta que te hago es, considerando que la SUNAT busca validar la exactitud de la determinación de la obligación tributaria, pongamos el ejemplo del impuesto a la renta empresarial, aquellas empresas que ejercicio a ejercicio declaran pérdidas tributarias, no determinan impuesto a pagar. Y también aquellas empresas que mes a mes declaran saldo a favor del IGB y no determinan un IGB a pagar, bajo tu experiencia, ¿tienen más probabilidad de ser sujetos de fiscalización por parte de la SUNAT? Bueno, primero decirte que es extraño, ¿no? Que una empresa sobreviva con muchos años de pérdida, ¿no? Porque toda empresa tiene por finalidad el generar lucro, ¿no? Me refiero a entidades con fines de lucro, ¿no? Y por eso me parece, es raro, ¿no? Como que también el IGB es un impuesto al valor agregado. Entonces, si yo tengo saldo mucho tiempo, es extraño pues que esté trabajando para perder, ¿no? No obstante, pues pueden haber miles de razones por las que podría darse esa situación, pero en principio creo que es importante tener en cuenta que una empresa que se encuentra en pérdida constante o que se encuentra con saldo a favor del IGB y, por ejemplo, no está en etapa preoperativa, sino está en etapa operativa, es extraño, ¿no? Y creo que lo extraño siempre debe tener una explicación y uno debe tener claramente la explicación a esa situación. Si son más objeto de fiscalización o no, bueno, hay un área de la administración tributaria que se ocupa de la programación de los casos, ¿no? En lo que se refiere a fiscalización, la doctrina llama que la fiscalización es como que la rueda de la fortuna. A veces te toca y a veces no, ¿no? Bueno, acá es no sé si sea fortuna o no, pero es como la rueda de la fortuna en el sentido de que la administración tributaria no podría fiscalizar a todos los contribuyentes. Entonces, evidentemente, con las técnicas que hay ahora y con las metodologías y con la información que tienen, probablemente ellos dirijan sus fiscalizaciones a entidades en las que ellos sospechan que podría estar mal determinado el impuesto a la renta. En empresas que tengan muchas pérdidas, lamentablemente yo no he visto tantas fiscalizaciones como en empresas que tienen muchas ganancias. O sea, creo que justamente en base a esa información la administración tributaria también elige a sus contribuyentes o a sus contribuyentes a fiscalizar a las empresas más grandes. Eso normalmente ocurre. Y yo no sé, porque nunca he conversado con alguien de programación, no sé si el objetivo es
o sea, voy a cobrarle a aquel del cual yo podría obtener algo, ¿no? Pero en realidad deberían fiscalizarse mucho más. Por ejemplo, mira, te comento, deberían fiscalizarse mucho más las empresas que pudieran tener pérdida porque llaman la atención, pero de mi experiencia, obviamente, yo soy solamente un individuo, entonces lo que voy a afirmar ahora estadísticamente no es ni siquiera correcto, ¿no? Pero de mi experiencia normalmente se fiscalizan a las empresas más grandes que a las empresas que tuvieran más pérdida. Y debería fiscalizarse más a las que tienen pérdida. Mira, por ejemplo, en el caso de las asociaciones sin fines de lucro, hay una ley, hay una ley que dice específicamente que pese a que están exoneradas del impuesto a la renta, me refiero a asociaciones sin fines de lucro que conforme al artículo 19 de la ley de impuesto a la renta cumplen ciertos requisitos para estar exoneradas del impuesto a la renta, la administración tributaria está en la obligación de fiscalizarlas al menos en el 10% de la totalidad de ellas. Para que salga una ley diciendo eso, es que normalmente no se las fiscaliza. ¿Y por qué no se las fiscaliza? Porque no tienen impuesto a la renta y al no tener impuesto a la renta, pues la administración tributaria no les otorga tanto interés. Entonces, me da la impresión que deberían fiscalizarse más ese tipo de negocios que llaman... que generan ciertas dudas a simple vista, ¿no? Que podrían tener explicaciones muy razonables, pero que sí sería bueno que se las revise más. Perfecto. Considerando lo que has hecho mención hace un momento, que hay asociaciones sin fines de lucro que están exoneradas de la ley del impuesto de pagar o de liquidar anualmente el impuesto a la renta. O sea, están obligadas a presentar declaraciones juradas, eso sí, pero no pagan impuesto a la renta porque están exoneradas. Están exoneradas, pero sí presentan la declaración jurada anual. Te comento algo así súper rápido. Yo he tenido algunos clientes que son asociaciones sin fines de lucro y sin embargo ellos elaboran su contabilidad, presentan su declaración jurada anual, pero por muchos años ni un requerimiento por parte de SUNAT. Por eso te digo, o sea, si sale una ley es porque probablemente nunca eran fiscalizadas. Y yo no sé si se esté cumpliendo la ley. Obviamente no tengo esa información para poderte decir si efectivamente se fiscaliza al 10% de las empresas que se encuentran exoneradas del impuesto, de las asociaciones que se encuentran exoneradas del impuesto a la renta. Pero mi sensación, desde el ámbito privado en el cual yo trabajo y desde la práctica mía, yo veo que se fiscaliza normalmente a las empresas más grandes o en todo caso a las empresas que tienen mayor liquidez, donde entiendo pues que la administración tributaria tendría la mayor posibilidad de obtener lo que es su función, que es recaudar. Recaudar multas, reparos, intereses. Bueno, yo tengo ahí una duda, por ejemplo, en el tema de las multas, que nunca me ha sido absuelta, pese a que sí he consultado en su momento a la administración tributaria. ¿Cuánto se recauda por multas y cuánto se recauda por tributos? ¿No? Porque en el Perú hay mucha imposición de multas y las multas no necesariamente son pequeñas, ¿no? Sí. Katarzyna, cuando un contribuyente es notificado vía buzón electrónico por SUNAT, en donde le llega una carta y un requerimiento, la carta que presentan sus auditores, ojo, estás en una fiscalización, aquí están los auditores que te van a fiscalizar, y el primer requerimiento de toda la información, libros electrónicos, te pueden pedir legalizaciones de libros en el caso que lo lleve de manera física, entre otros documentos. ¿Cuál es la primera acción que tiene que realizar un contribuyente cuando ya está dentro de una fiscalización al ser notificado por parte de la SUNAT? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Creo que lo primero que hay que hacer es tomarse las cosas con calma. Con calma. ¿No? Porque creo que lo primero que ocurre, y también te lo digo desde mi experiencia, es que las personas se ponen muy nerviosas, ¿no? La administración tributaria viene simplemente a verificar si la determinación del impuesto a la que alude la carta ha sido bien realizada o no ha sido bien realizada. Entonces, si nosotros tenemos la tranquilidad de que la determinación ha sido correctamente realizada y contamos con la documentación, deberíamos tener la calma respectiva. Lo segundo, lo primero que yo hago, cuando recibo una fiscalización no mía, sino de mis clientes, es leer con calma lo que me están solicitando, hacer una especie de chequeo o de revisión, qué cosa es lo que tengo
cerca y qué cosa es lo que voy a tener que elaborar, ¿no? Me refiero, si me están pidiendo un análisis específico, ver si es que lo tengo o no lo tengo. Y en función, normalmente la primera carta, como tú sabes, la primera carta requieren información, ¿no? Entonces, hacer la revisión de esa lista, ver la información, normalmente siempre se identifica que puedes llamar a alguien, ¿no? Es decir, al auditor. Siempre lo puedes llamar, te ponen un teléfono con un anexo o te dan un correo electrónico. En ese correo electrónico te puedes comunicar con las personas. Las personas de la administración tributaria son muy amables siempre, o por lo menos... ¿Segura de eso? Sí, por lo menos nunca he tenido un caso en el cual un fiscalizador me haya maltratado. Yo personalmente no te podría decir que no. Podrían tal vez estar a la defensiva, ¿no? En algún momento, sobre todo en el transcurso de la fiscalización, sí podrían haber momentos tensos. Porque claro, a veces ellos sostienen un tema y uno sostiene otro, pero que hayan sido desagradables, por lo menos en los primeros requerimientos, no. Lo que podría surgir, sí, como en cualquier relación, que haya tensión, ¿no? Porque claro, el fiscalizador viene a recaudar y yo no quiero que me recauden, ¿no? Entonces, evidentemente es una situación tensional, ¿no? Pero creo que yo lo que haría, primero revisaría qué cosas es lo que me están pidiendo, revisaría para cuándo me lo piden, qué información tengo, qué información no tengo, y una vez que lo tuviera claro, sí llamaría al fiscalizador para presentarme, para decirle, mira, yo soy la persona encargada de esta fiscalización y estamos recabando la información. Quisiera saber, por ejemplo, ahora casi todo es virtual, ¿no? En el sentido que todo se presenta por mesa de partes. Si te puedo llamar para coordinar luego de que presente la información, más del tipo operativo, ¿no? En el sentido de que vean que existe una actitud de colaboración, ¿no es cierto? De colaboración, que no significa de aceptación, sino de colaboración, te voy a entregar la información. Claro, también tienes la situación en la que no hay información, entonces ahí sí es una situación bastante más tensa, ¿no? No es que recomiende pues desde el primer momento reconocer que no tienes la información, pero si llega un momento en el cual ya hiciste todos los mecanismos posibles y no tienes la información, yo creo que decir la verdad y decirle al auditor, mira, no lo tengo y simplemente no te lo voy a presentar porque no lo tengo, pues para que sea más fácil el proceso. Lo que dice es muy importante. Cuando ya SUNAT te ha notificado con la carta y el primer requerimiento, mantener la calma, porque muchos empresarios ven la carta de SUNAT y ya el logo de SUNAT ya les siembra temor. Urticaria. Sí, pero sí, mantener la calma, ver qué información me están pidiendo, ver si la tengo. Solicitar a las personas que pudieran tener la información, porque, por ejemplo, no sé, pues en un caso te pueden pedir, imagínate que seas una sucursal y te pidan el libro de matrícula de acciones, ¿no? Las sucursales no tienen libro de matrícula de acciones, porque normalmente son formatos, ¿no? que se cortan y se pegan. Entonces, en ese caso en particular ya sabes que ese punto no lo vas a tener que presentar porque no se necesita, ¿no? O si, por ejemplo, te piden, no sé, algún análisis que tú no tienes, bueno, solicitarle al área respectiva o al contador o a quien fuera esa información. Considerando, Katarzyna, que SUNAT en muchos requerimientos, el volumen de información que exige puede ser, abismal, si me permites ese término, es cuantiosa la información que solicita. ¿Tú recomiendas siempre acudir a asesores tributarios externos o únicamente afrontar con los propios recursos que tiene la empresa? Bueno, eso depende mucho de qué fiscalización me ha llegado, ¿no? Por ejemplo, si me llega una fiscalización de precios de transferencia que tiene reglas específicas, muy técnicas a la vez. Muy técnicas, ¿sí? Pues probablemente necesites a alguien especializado, ¿no? Para una fiscalización regular, no de precios de transferencia, depende mucho pues, de las personas que están en tu empresa, depende mucho de cómo te ha llegado. Si no conoces del tema tributario, por ejemplo, si eres una persona natural y no conoces del tema tributario, sí, pues ahí es ideal que te busques un abogado tributarista que te pueda acompañar en el proceso de la fiscalización.
Es un buen acompañamiento porque si tú entregas una información puede ser inicio o dar iniciativa a SUNAT para que te exige otra información más adelante. Claro. Ahí mi recomendación es entrega la información que te están pidiendo, ¿no? Y solo entregas información adicional si tú crees que coayude a tu proceso, ¿no? En penal, por ejemplo, tú tienes derecho a guardar silencio, ¿no? Aquí no es que tengas derecho a guardar silencio, pero no es bueno entregar información que podría, pues, luego entorpecer el proceso en contra de uno mismo, ¿no? Sobre eso tengo una consulta, no sé si llamarle una discrepancia amistosa. He escuchado a algunos asesores tributarios decir, durante el periodo de fiscalización, tú puedes también brindar la información a la SUNAT sabiendo que más adelante te puede ayudar en un procedimiento contencioso. O sea, no necesariamente que te lo pidas, sino entrégale al auditor porque te va a servir de manera estratégica. No, de eso sí estoy de acuerdo. Me refiero que si tú tienes dudas respecto de si tienes que presentar un documento, yo lo que hago normalmente es solamente me ciño a lo que me están pidiendo. Comprendo. Solamente entrego información adicional si sé que me va a ser beneficiosa. Si la información, mira, a veces los contribuyentes quieren presentar mayor información simplemente, no sé, porque quieren presentarla, ¿no? Y no coayuda al proceso o lo entorpece o en todo caso es reiterativo, es mejor no presentarlo, ¿no? Y por eso es muy importante el acompañamiento por parte de especialistas. Eso depende mucho de tu conocimiento, ¿no? Por ejemplo, si eres un contador no vas a necesitar probablemente ningún acompañamiento. Si eres un abogado tributarista tampoco. Pero si eres una persona que no se dedica a estos temas, pues siempre va a ser mejor tener a alguien especialista que te ayude a llevar el proceso de una manera ordenada con la finalidad de obtener el fin propuesto, ¿no? Perfecta tu apreciación. Considerando que en una fiscalización definitiva o parcial, los plazos que te otorga la SUNAT para brindar la información puede ser de 2 a 3 días. Siempre es recomendable solicitar a SUNAT una prórroga de un plazo adicional para entregar la información, porque a veces nos confiamos de 2 o 3 días que nos brinda la SUNAT y estamos en apuros el último día. Siempre es recomendable, ¿sabes qué? La información de acá a 3 a 4 años hacia atrás están en otro almacén. O sea, ¿estratégicamente podemos hacer eso? Sí, siempre es mejor pedir prórrogas. Yo pido la prórroga siempre, ¿no? Aun cuando podamos llegar dentro del plazo, ¿no? Porque siempre es mejor tener un mayor plazo que no tenerlo. Ahí es importante, Juan, tener en consideración que la prórroga la tienes que pedir como máximo, ¿no? Dentro de los 3 días anteriores, ¿no es cierto?, a la fecha de vencimiento. La SUNAT debe darte como mínimo 3 días, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo siempre presentar una prórroga. Y en la prórroga no es presentar la prórroga y dame plazo porque se me ocurre a mí, ¿no? Sino explicarle a la administración tributaria por qué le estás pidiendo la prórroga. Y normalmente te la conceden si es razonable, ¿no? Por ejemplo, si tienes tus libros en un almacén distinto a tu lugar regular o tienes información de periodos anteriores que no las tienes a la mano o te piden cuantiosa información, sí es bueno, siempre es bueno pedir prórroga. Y también lo que yo hago es pido la prórroga y hablo con el auditor y le digo, te pedí una prórroga, las razones son las siguientes. Ellos siempre te dicen que van a evaluar tu pedido y en función a eso ahora, no te tienes que abrazar de la prórroga y decir, bueno, ahora ya todo lo prorrogué y todo lo pateo. No, pues la idea es trabajar desde el primer día en obtener la información, de saber qué cosa es lo que te están pidiendo, ¿no? Muy bien. Con respecto al sustento de las operaciones, y ya voy finalizando con mis preguntas y te agradezco mucho tu tiempo. No, imagínate. Considerando que la SUNAT realiza muchos reparos tributarios que desconoce la deducibilidad de algunos gastos por falta de sustento, SUNAT emplea el principio de causalidad, el criterio de fehaciencia, entre otros principios. ¿Has conocido casos en que por falta de sustento documentario SUNAT haya impuesto un reparo significativo a alguna empresa únicamente por falta de sustento documentario? Sí, sí.
la fehaciencia, ¿no? Que es tan subjetiva. Muy subjetiva. Sí, que es muy subjetiva. Entiendo que los gremios están trabajando en una propuesta a la SUNAT respecto de este punto, porque como tú debes conocer, en un proceso tú puedes presentar para sustentar tu operación frente a un auditor, por decirlo de alguna manera gráfica, no sé, 10 papeles, y en otra puedes presentar 100 y en la de 10 pasa, o sea, es decir, se declara fehaciente y en la de 100 no. Obviamente hay que ver qué cosa dicen esas 100 páginas o esas 10, ¿no? Sí, es un problema en nuestro sistema que el contribuyente sepa qué información debe guardar para sustentar sus operaciones. Lo que sí está claro, y está claro por la jurisprudencia, que no es suficiente el contrato, no es suficiente el comprobante de pago, no es suficiente el medio de pago, no es suficiente la detracción, no es suficiente el informe de precio de transferencia, ¿no? Hay ciertas pruebas que no son suficientes, como por ejemplo las hojas de tiempo, ¿no? Tampoco son. La SUNAT, por ejemplo, se niega a reconocer valor probatorio a los correos electrónicos, pese a que la legislación peruana sí les concede esa calidad, por lo que siempre es mejor tratar de tener la mayor cantidad de información que se pueda tener respecto a una operación, ¿no? Me refiero a informes, reportes, fotografías, ¿no? Tratar de pensar un poco hacia futuro. Cuando voy a celebrar una operación, tratar de documentarla lo mejor posible. Mientras no siempre se puede, ¿no? Un mayor sustento documentario, poca es la probabilidad que SUNAT lo repare. Sí, en principio, si tú le entregas la información, debería concederte el requisito de la fehaciencia, pero es un tema bien subjetivo, ¿no? Yo recuerdo que hace unos días a un contribuyente SUNAT le requirió documentación del año 2009. ¿Y por qué del 2009? Porque era la depreciación de un activo fijo, el gasto por depreciación, que en el ejercicio 2013, 2014 se estaba deduciendo. Entonces tuvo que retroceder al año 2009, buscar la información en almacenes que ya estaban casi olvidados para buscar digitalizar todos esos documentos y enviarlo al auditor. Claro, respecto de eso hay un informe, ¿no?, de la SUNAT que señala eso, pero por ejemplo la jurisprudencia a nivel del Poder Judicial, a nivel más alto, sí ha ratificado que te pueden pedir la información de ejercicios prescritos, pero que incidan en ejercicios que no están prescritos. Pero por otro lado hay una jurisprudencia que dice que la pérdida de ejercicios prescritos no me la pueden revisar. Es decir, la pérdida de ejercicios prescritos, pero que tienen incidencia en ejercicios no prescritos, no me la pueden revisar. Entonces, también ahí creo que hay un problema en nuestro sistema, en el sentido de que no hay seguridad jurídica respecto de los pronunciamientos judiciales o de la misma SUNAT, ¿no? En el caso de diferencias de posición o de opinión con la SUNAT en un proceso de fiscalización, y para evitar irnos a un procedimiento ya contencioso, vale decir una reclamación o apelación, ¿tú recomendarías solicitar una reunión con el auditor o con el supervisor y así, digamos, explicar a más detalle cierta operación que genera una posición distinta o controversial durante el proceso para no ir ya a un proceso de contencioso? Yo creo que es lo ideal, ¿no? Yo creo que lo ideal es da pena, por ejemplo, que en nuestro ordenamiento no se permita. Yo me imagino que por una cuestión histórica, ¿no?, que no se permita, por ejemplo, el llegar a un acuerdo con la administración tributaria. No me refiero a un acuerdo ilegal, me refiero a un acuerdo legal, ¿no? Porque hay temas que son discutibles y al ser discutibles, pues podemos tener posiciones encontradas. Pero sí, respecto a tu pregunta en concreto, siempre mi recomendación es conversar con el auditor y con el supervisor, y la administración tributaria sí te lo permite, ¿no? Es decir, puedes solicitar la concesión de una cita y explicarles tu posición. Bueno, si resulta que ellos no piensan igual, pues igual te van a emitir un requerimiento conforme al artículo 75 del Código Tributario, y tú tendrás la posibilidad de refutarle por escrito y luego, bueno, en el proceso contencioso vía reclamación. Por último, Katarzyna, ¿qué recomendaciones darías a los empresarios para poder
afrontar exitosamente, así, tus últimas recomendaciones? Bueno, primero cumplir con la legislación. Agradecería que por favor te dirijas a esta cámara y que puedas decir cuáles tus recomendaciones finales para afrontar de manera exitosa y evitar que me lleguen resoluciones de multa, resoluciones de determinación que tenga que pagar un mayor impuesto, por favor. Bueno, me siento intimidada. Bueno, comentarles que lo principal es poder determinar correctamente los tributos que nos corresponden. Entonces, para ello necesitamos cumplir una serie de obligaciones, ¿no? El llevar nuestros libros contables, emitir comprobantes de pago. Mi primera recomendación antes de una fiscalización es tener un equipo de personas que me permitan llevar, que me permitan determinar ese impuesto a la renta que me corresponde de acuerdo a ley de manera correcta. Esa sería mi primera recomendación. Respecto a qué debo hacer en una fiscalización cuando ya recibí la carta en la que me van a fiscalizar, bueno, lo primero que yo hago es, uno, reviso qué cosa es lo que me están preguntando, reviso qué cosa es lo que tengo, qué cosa es lo que no tengo. Desde el primer día empiezo a tratar de recabar la información que no tengo. Luego de ello, de ser posible, el primer día o el segundo en que yo he sido notificado, pedirle a la administración tributaria que me dé un plazo si es que yo sé que la información que no tengo me va a demorar un poquito más en conseguirla. También lo que yo hago siempre es llamar al fiscalizador o escribirle un correo electrónico si no lo ubico, me presento, le digo que, en mi caso en particular, le digo que soy pues la abogada y que me voy a encargar del caso y que estoy a disposición de la administración tributaria en el sentido de que vamos a colaborar, que vamos a entregar toda la información que nos están requiriendo. Si me piden algo que desde ya yo sé que no tengo, le informo que no lo tengo en específico, si es que ya tengo la seguridad, ¿no? Evidentemente, como te decía, no tenemos que autoincriminarnos, ¿no? La idea es entregar la información dentro del plazo y tener una comunicación abierta con el fiscalizador o fiscalizadora, de tal manera que ellos sientan de nuestra parte que nosotros pues no tenemos nada que ocultar y que este proceso tenso de una fiscalización se lleve lo más tranquilo, que sea tranquilo posible, ¿no? Estamos muy agradecidos, Katarzyna, por la vasta experiencia y tus recomendaciones que nos has hecho llegar en esta oportunidad. Créeme que estos tips que has brindado van a ser de mucha ayuda a amigos empresarios, colegas tuyos que son abogados tributaristas y también colegas míos que son contadores públicos que nos siguen y que están al tanto de los especialistas, sus consejos que brindan los especialistas, en este caso tu persona, que te admiramos mucho por tu pasión por los tributos y por la información que día a día nos das. Algo ultimito, escuché a un colega, a un abogado tributarista que dijo: todo abogado tributarista debe conocer normas contables, está obligado. Por supuesto. Ciertamente las normas contables no son fuente de derecho, ¿no? De acuerdo a nuestro sistema. Pero necesitamos conocerlas porque ellas dan muchas luces, ¿no? Si bien no son fuente de derecho, son utilizadas en la interpretación de las normas tributarias. ¿Por qué no son fuente de derecho, no? Bueno, primero porque el legislador no les ha dado esa calidad. Segundo, porque las normas contables en el Perú no se publican como una ley, ¿no? Lo que se hacen, se aprueban vía una resolución del Consejo, exacto, se oficializan, pero no se publican toda la norma contable, exacto, y nuestro régimen es un régimen de legalidad. Además, las normas contables tienen otra finalidad, ¿no? Que es llevar correctamente la contabilidad y que la contabilidad refleje la realidad de la empresa, mientras que el impuesto, por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta, la ley de impuesto a la renta, la determinación tributaria del impuesto a la renta, la finalidad es que se determine el impuesto a la renta, que es otro tema, o sea, es decir,
está vinculado, pero las normas contables no buscan determinar el impuesto a la renta, buscan plasmar en documentos físicos, o no, bueno, no sé si físicos, ya pueden ser digitales, pero plasmar pues la situación real de una empresa, financiera, económica y financiera. En cambio, los impuestos tienen otro objetivo, que es determinar la base imponible sobre la cual se va a determinar. Por eso, además, nuestro sistema parte. ¿Y por qué son importantes conocer las normas tributarias? Porque la determinación del impuesto a la renta parte de la determinación contable, de la utilidad contable o la pérdida contable. Y es ahí donde se hacen ajustes tantos positivos como negativos, las adiciones y las deducciones, y en función a eso se determina cuál es la base imponible sobre la que calculas el impuesto a la renta. Entonces, si tú no conoces cómo se llega a esa utilidad contable, pues es imposible que vas a entender todo el proceso. Además, también, perdón que te interrumpa, no, sí, tranquilo. A nivel administrativo, por ejemplo, en el Tribunal Fiscal hay contadores y abogados que son los vocales, los que resuelven las controversias en última instancia administrativa. Y ellos resuelven muchas veces, no aplicando normas contables, apoyándose en normas contables, ¿no es cierto?, que le dan luces, porque a veces las normas tributarias no contienen ese detalle, ¿no? Artículo 74 de la Constitución, el principio de legalidad. Las normas contables no tienen ese rango de ley, por ende no puede ser fuente de derecho tributario. Efectivamente, no son fuente, pero sí son una fuente de interpretación. No son fuente de derecho en el sentido estricto, pero sí son fuente de interpretación. Y es por eso que es importante saberlas. Además, como te decía, la determinación tributaria parte de una determinación contable. Entonces, si yo no entiendo la determinación contable y no entiendo las similitudes y las diferencias, pues puedo generar muchos problemas. Como tú bien dices, está bien vinculadas. Uno lee un informe de la SUNAT, hay un párrafo donde menciona norma internacional de contabilidad número 2, lee una RTF del Tribunal Fiscal, hace mención a las NIF, lee una resolución de la Corte Suprema, y créeme que hay párrafos donde también se apoya el tribuno, el juez, para poder, digamos, resolver una controversia en las normas contables. Es algo increíble. Sí, porque en realidad las normas contables dan luz sobre, además también dan luz sobre si las normas contables y las normas internacionales financieras buscan como objetivo que se plasme la realidad económica, financiera de la empresa, pues son es muy positivo. Estas normas me van a ayudar muchísimo a entender si es que estoy, sobre todo si es que tengo un vacío, ¿no?, en el conocimiento. Te agradecemos nuevamente, Katarzyna, y para finalizar, por favor, a nuestros amigos de la plataforma Gestionando Negocios, ¿dónde pueden seguirte? ¿Algún evento que vas a acudir los próximos días? Quizás ya tenemos tu LinkedIn, pero por favor reitéralo. Y también los servicios que vuestra firma ofrece, en el caso que quieras decirlo, PwC, directora de Tax and Legal. Así que por favor, Katarzyna, las cámaras son tuyas. Gracias. Bueno, para mí es un honor que me sigan en LinkedIn. La verdad es que uno se siente muy gratificado cuando hay personas que se te acercan y te dicen, oye, yo te sigo en LinkedIn, o te agradecen. El que les proporciones información a mí me gusta muchísimo. Bueno, mi LinkedIn es mi nombre, Katarzyna Dunning-Berkowski, ahí me pueden seguir, me pueden escribir, ¿no? Hay ocasiones en las que yo estoy más libre y respondo mucho más rápido, y hay otras ocasiones en las que no estoy tan libre. Respecto de servicios, ciertamente pues tengo un contrato de exclusividad con Price, pero cualquier consulta que tuvieran, encantadísima de absolvérselas. ¿Y dónde más? ¿Qué eventos cercanos? Tengo varios, pero creo que, bueno, tengo el evento de la Universidad Federico Villarreal, que va a estar próximo. Hay ciertos eventos que yo sí publico en mi página de LinkedIn. A veces hay muchas actividades a las que participo y no las coloco tanto. Principalmente coloco aquellas que creo que podrían ser de interés general. Ese es un evento que me parece súper interesante. Y nada, aquí estoy. Si me quieren escribir a mi LinkedIn, encantada. Lo manejo yo, no es que tenga un country manager, me lo han preguntado también.
Mi LinkedIn es mío, mi clave solamente la tengo yo. Les voy a responder. Tal vez no instantáneamente. A veces sí, ¿no? A veces estoy en el sistema y bueno, respondo inmediatamente porque me preguntan algo que es bastante simple. Pero nada, encantada. Gracias por esta oportunidad y de estar aquí. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Katarzyna. Bueno, amigos, ustedes han escuchado a Katarzyna Dunin-Borkowski, abogada tributarista, directora de Tax and Legal en PwC. Como siempre, tenemos un espacio para conversar con los más destacados especialistas y en esta oportunidad no ha sido una excepción. Estamos contentos de haber participado de esta entrevista y conversación con la abogada Katarzyna Dunin-Borkowski. Esperamos que esto sea de su agrado y hasta otra oportunidad en su plataforma Gestionando Negocios, su servidor Juan Bautista López, contador público colegiado. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, amigos, esperamos que esta conversación con Katarzyna Dunin-Borkowski haya sido de su interés y de su agrado. Vamos a realizar diferentes publicaciones en los próximos días en nuestras diferentes plataformas, así que no olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestra página en Facebook, en LinkedIn, ahora ya tenemos cuenta en TikTok y en Instagram y no perderse ningún contenido. En el caso que requiera algún apoyo a su emprendimiento o su negocio, nos escribe que estaremos con mucha disposición de atender cualquier solicitud para apoyar en el crecimiento de su negocio. Su servidor, Juan Miguel Bautista López, contador público colegiado. Muchas gracias.